Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don Jorge, bienvenido de nuevo. Estamos celebrando, bueno, pues como lo hacemos en un medio de comunicación, dando a la difusión y a entender qué es esto del centenario del Corazón de Jesús, que fue una ocurrencia, dice usted, de Alfonso XIII. Bueno, ocurrencia no, ¿eh? No, sí. Yo, ¿eh? Sí, es para provocarle. No, fue una cosa muy importante. Y además explicó usted muy bien por qué la consagración la hace el rey. Y no en este caso, la consagración de España hace el rey. Y no un obispo. Como había hecho Gabriel García Moreno la consagración del Ecuador. Sí, pero y no un obispo. No, el que lo quiera saber por qué es el rey y no un obispo, que se vea el programa anterior, que está ahí explicado, porque si no nos da tiempo, porque tenemos que avanzar, porque usted se remontó en la devoción al Corazón de Jesús y nos demostró que esto era una cosa seria al Antiguo Testamento. Efectivamente, el Antiguo Testamento, y en particular, pero no es la única, en el Deuteronomio se alude al Señor, Yahvé, se está dirigiendo a su pueblo judío, haciendo referencia: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y hay en diversos libros que compone el Antiguo Testamento, pues referencias al corazón de Dios. Entonces todavía no se había revelado Jesucristo, la Santísima Trinidad, y por tanto, pues por eso para el judaísmo, los que se han quedado ahí, pues para el judaísmo, pues Dios es en fin, es uno, no es trino como don nosotros. Jorge, que lo dejamos ahí, y el que quiera que vaya al programa anterior, porque es que donde nos quedamos fue en la plenitud o en la popularización o en Santa Margarita María de Alacoque, siglo XVII. Efectivamente, Santa Margarita María de Alacoque, salesa. Aprovecho para recordar, porque hay confusión al respecto, y es normal, ¿eh? A mí en un primer momento recuerdo tiempo que me pasó también, ¿no? Que identificaba a salesas con los salesianos, ¿no? No. Que no lo sé. Salesas es San Francisco de Sales. Los salesianos es San Juan Bosco, ¿no? Por cierto, San Juan Bosco también tiene que ver con el concepto. Mucho. Oye, es el Tibidabo, el Templo Sagrado Corazón de Jesús de Barcelona, el Tibidabo. De eso sabe usted. Algo, porque además estoy muy vinculado al Tibidabo, por tanto, al Templo Sagrado Corazón de Jesús del Tibidabo. Eso es una historia impresionante, ¿eh? Pero le interrumpo. Salesas no son salesianos. No, son la orden de la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. Por eso son conocidas también como las visitandinas, ¿no? Salesas o visitandinas. Y muy vinculada esa orden, porque así lo quiso la providencia de Dios, con las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús, a Santa Margarita, la hoy Santa Margarita María de Alacoque, salesa visitandina, que estaba en Paray-le-Monial, en la Borgoña francesa, sureste de París. Se le revelará, como decimos, en la segunda mitad del siglo XVII, porque había llegado el momento, había llegado la hora para el cielo en que la humanidad necesitaba, que de las cenizas que volvieran a reavivarse, las cenizas del culto, de la devoción, en definitiva, fundamentalmente del amor. ¿Y qué pasó? Porque estábamos en los tiempos del jansenismo, tiempos del jansenismo, sabemos que fue condenado como una herejía por la Iglesia, precisamente porque es jansenio, ¿no? Pues el jansenismo, un Dios, digamos, si se me permite la expresión, poco ortodoxa, pero en fin, un poco del Antiguo Testamento, más que del Nuevo Testamento, ¿no? Es decir, un Dios vengativo, un Dios, todo lo contrario, el Dios misericordioso, como lo conocemos, ¿no? Un Dios que ha muerto por nosotros, que nos quiere tanto, que nos amó tanto, que nos ama tanto, que se hace hombre como nosotros y derrama su sangre de una forma tan cruel como sabemos, en la pasión, en la cruz, por nosotros, para redimirnos, para rescatarnos, para salvarnos, para abrirnos la puerta del cielo y en definitiva, pues poder participar eternamente del amor de Dios, de la naturaleza divina de Dios, ¿no? Entonces, eran tiempos de frialdad en la Iglesia, ¿no? La devoción, la humanidad se había vuelto un tanto tibia, ¿no? Fría.
Y entonces Dios, desde su eternidad, desde su eterno presente, desde ese continuo presente sin fin que dirá Santo Tomás de Aquino, pues considera que ha llegado el momento de que se conozca más y mejor y se difunda la devoción al corazón de Jesús. Y decide que el instrumento para ello sea pues una religiosa joven. Santa Margarita María de Alacoque nació en 1647 y morirá en 1690, es decir, con 43 años, ¿no? Y ella ingresó en el monasterio de la Visitación, en Parelemonial, a los 24 años de edad. Tendrá diversas revelaciones allí del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? En particular son de destacar 3. La que tuvo el 27 de diciembre de 1673. El 27 de diciembre es la fiesta litúrgica de San Juan Evangelista. Recordamos en el anterior capítulo cómo la noche de la última cena, la noche de Jueves Santo, víspera de la Pasión, por algo está narrado. El Espíritu Santo ha querido que estuviera eso presente en la Sagrada Escritura. San Juan, el discípulo amado, una vez más el corazón amado de Jesús, recostó su cabeza en el corazón de Jesús, en el pecho de Jesús, ¿no? Pues en ese día, la fiesta de ese apóstol, el apóstol que, en fin, hará referencia precisamente en su evangelio a que Dios es amor. Dios es amor, ¿no? Pues en esa fiesta tuviera la primera revelación del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. Tuvo vinculadas a la gran promesa efectuada a Santa Margarita María de Alacoque, la de la devoción de los 9 primeros viernes de mes, etc., y las gracias que se le concederían por el cielo a quienes difundieran esa devoción y la siguieran, la de los 9 primeros viernes de mes. La segunda y la tercera sería en la octava de Corpus Christi de 1674 y en la octava de Corpus Christi de 1675 respectivamente. Las revelaciones continuarían. Tres apariciones. ¿No? Vinculadas especialmente con la gran promesa del corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. Pero revelaciones tendría hasta prácticamente su partida al cielo. De hecho, las revelaciones referidas a las 3 que acabo de hacer referencia, 73, 74, 75, efectivamente, y vinculadas muy especialmente a la devoción de los 9 primeros viernes de mes y el sentido y el porqué de la devoción al corazón de Jesús y de la consagración al corazón de Jesús, no serán conocidas hasta prácticamente un siglo después. ¿Qué me dice? Aunque Santa Margarita, y por tanto el instrumento de la providencia, elegido por la providencia para decir, bueno, ha llegado el momento en que ahora el hombre debe saber más y mejor qué significa el que Dios es amor, ¿no? Y eso lo quiere trasladar usando como instrumento a la hoy Santa Margarita María de Alacoque. En la medida en que ella era salesa visitandina, ¿no?, de la Orden de la Visitación de la Virgen, pues esa orden religiosa femenina claro. Pues tiene una especial vinculación con la devoción al corazón de Jesús. Y de la misma manera, en el ámbito masculino, será la Compañía de Jesús, los jesuitas, los que tendrán esa función, porque la providencia dispone que quien será director espiritual de Santa Margarita María de Alacoque, un jesuita, San Claudio de la Colombière, jesuita. Y por eso la orden femenina de la Visitación de la Virgen y la orden masculina de la Compañía de Jesús de los jesuitas son los 2 instrumentos de la Iglesia para contribuir a expandir y fomentar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Santa Margarita María de Alacoque, San Claudio de la Colombière. Nota a pie de página. Como veremos, será poco después será un joven jesuita español, el hoy beato Padre Hoyos, el que tendrá el papel que para Francia y la Iglesia tiene
Santa María de Alacoque, será el padre Hoyos el que tendrá esa misma misión poco después para hacer lo propio con España. Ajá. ¿Eh? Hablaremos de España, ¿eh? Sí, claro. Porque es que además el punto de arranque es la consagración de España, el centenario, con lo cual... El punto de arranque de estos programas. De estos programas, claro, con lo cual... a eso la percha, como se dice en términos percha, periodísticos, sí. ¿no? Pero, la que cuelga todos... pero nos hemos quedado con las 3 apariciones sí. de esa. Y bueno, esas 3 son las que he hecho referencia a, vinculadas especialmente con la devoción, el porqué de la devoción, del culto al Sagrado Corazón de Jesús, las promesas vinculadas al cumplimiento de la devoción de los 9 primeros viernes de mes, garantizando las gracias necesarias en el momento de la muerte, ¿no? para garantizar la salvación, siempre que haya la correspondencia adecuada a esas gracias. Quiero decir que, como veremos después, será el corazón de María en Fátima la que de los 9 primeros viernes de mes bajará la nota necesaria para aprobar, para salvarse, y en los 9 primeros viernes serán 5 primeros sábados. Y de eso hablamos también, están los programas en la página. Y si le parece, ya saldrá eso también. Sí. Bueno, Francia, Francia. ¿Por qué decimos Francia? No solo porque Santa Margarita María de Alacoque era francesa, que también, no solo porque su director espiritual jesuita San Claudio de la Colombière era francés, que también, no solo porque fue en Paré-le-Monial, Francia, la Borgoña francesa, que también, sino porque, precisamente por todo eso, Santa Margarita María de Alacoque estaba llamada a que, para contribuir más eficazmente al conocimiento y difusión de esa devoción, Francia jugara un papel providencial y extraordinario. De tal manera que quiso el Sagrado Corazón de Jesús, por medio de ella, hacer saber que Francia debía ser consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. Francia. Y le pedirá en 1689, poco antes de morir, en 1689, le pedirá a Santa Margarita María de Alacoque que hiciera conocer a quien representaba y quien tenía la responsabilidad del gobierno de Francia, que era el rey, que en aquel momento era Luis XIV, el rey Sol, que se consagrara él y su familia al Sagrado Corazón de Jesús. Quiero recordar, una vez más, que estamos en la época de la monarquía absoluta, no en la época como ahora de las monarquías parlamentarias, donde el rey reina pero no gobierna. Entonces, en la época de la monarquía absoluta, la vigente hasta la Revolución Francesa, pues el rey era soberano y ostentaba la unidad de jurisdicción, de poder. No había división de poderes, judicial, legislativo, ejecutivo, no, el monarca era absoluto y por tanto radicaba en él la soberanía nacional. Y por eso mismo, si se consagraba al rey, que era el titular de la soberanía nacional, que era consagrar a la nación. Claro, eso quedó explicado en el primer programa. Dice, ¿por qué consagra al rey? Porque uno consagra lo que tiene. Sobre lo que tiene competencia. Sobre lo que tiene competencia. Y entonces... Y lo que quiere es que se consagre no la diócesis de París, sino Francia. Francia, por medio... La sociedad francesa. Francia, en su integridad. En su integridad. Es decir, el pueblo de Francia, la nación, sus poderes, sus instituciones. Y por eso pide que sea el rey. Luis XIV. Que era Luis XIV. Bien, esa consagración... ¿Y se lo dice Santa Margarita? No hay... Los historiadores no se ponen de acuerdo en torno a si llegó Luis XIV a conocerlo, a conocer esa petición. Yo en las referencias bibliográficas no he encontrado una opinión determinante y definitiva en torno a esta cuestión. Pero hay datos que son muy interesantes a estos efectos. A saber. Que si Luis XIV en ese momento no tuvo conocimiento, desde luego la Casa de Borbón, a la que él pertenecía, la Casa de Borbón, Luis XIV, por supuesto que lo tuvo. Y además, de una manera tan continuada, como que podemos decir que cuando, pocos años después de la muerte, 10 años después de la muerte de Santa Margarita María de Alacoque, y de haber trasladado y de haber recibido esa petición del Sagrado Corazón, de esa consagración a la que nos referimos, se produce en España un hecho muy importante, que es que el rey de la Casa de Austria, reinante en España, que era Carlos II, muere sin descendencia. Y eso dará lugar
en 1700 Cambio de dinastía. a la guerra de sucesión, Cambio de dinastía, sí. con la guerra de sucesión entre el pretendiente de la Casa de Austria y el pretendiente de la Casa de Borbón, que será Felipe V, nieto de Luis XIV. Y Felipe V hará mucho para contribuir a la devoción y a la extensión, al conocimiento. ¿Felipe V? Felipe V, sí. Felipe No me V, diga. sí. Felipe V es poco conocido, pero conviene por eso darlo a conocer. Felipe V en 1727, el 10 de marzo, escribe al Papa, que en aquel momento era Benedicto XIII, y le pide que para contribuir a que sea conocido, no se puede querer lo que no conoces, primero conocido, y por conocido, amado, el corazón de Jesús por parte de los españoles, pues que establezca misa con oficio propio sobre Felipe el V. Sagrado Corazón de Jesús. Bueno. Benedicto XIII era el Papa, 1727. Quiero destacar una cosa. España en aquel momento era no solo el territorio peninsular de la actual España, Claro, era toda Hispanoamérica, las 20 naciones hispanoamericanas, más Filipinas. ¿Por qué digo eso? Porque, anticipándome, a día de hoy, en el mundo, que yo sepa, 15 países se han consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, individualmente. De esos 15, 13 pertenecían a España en ese momento, porque eran La monarquía al otro lado del Atlántico. era España en Claro. 1727, Sí, está claro. es como digo, la actual Hispanoamérica Sí. y Filipinas. Pero nos hemos ido de Y los otros dos son Brasil y Polonia. Nos hemos ido de Francia y volveremos en un programa Sí. a España. Bueno, entonces- Francia y Luis XIV. Bueno, eso, de la misma manera que yo me permití decir, ¿no? Nos permitimos decir en aquella serie que ha recordado, Sí. la novena, los 9 capítulos, a Fátima y el mensaje de Fátima y la historia del siglo XX, con ocasión del centenario de las apariciones de Fátima, etcétera, en 1917, que no se entendía la historia del siglo XX sin Fátima, pues podemos decir que no se entiende la historia de Francia y de Europa y del mundo sin lo que estamos comentando. Es decir, la petición de consagración de Francia al Sagrado Corazón de Jesús por medio del rey, en aquel momento Luis XIV, o sus sucesores, no se comprende lo que ha pasado. Y me explico. La Revolución Francesa es uno de los grandes hitos de la historia de la humanidad. Señor catedrático de Historia Bueno, de la Universidad de Alcalá, Perdón, no, yo soy una estrella rutilante de las de las ondas. ondas, está claro, pero eso sin perjuicio, o sea, es una estrella rutilante de las ondas, pero además es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Alcalá de Henares. Él, por humildad que le honra, pues no lo cita, pero yo lo digo. Estrella rutilante. Estrella rutilante de las ondas. Bien, entonces debo decir lo siguiente. Creo que nos podemos poner de acuerdo, señor catedrático, ¿verdad? En la historia de la humanidad hay un antes y un después, ¿no? La caída del Imperio Romano, por ejemplo. Por decir La uno, historia ¿no? contemporánea, concretamente, el límite es ese, ¿no? O sea, la Revolución Francesa. El cambio de aguas es la Revolución Exactamente, Francesa. el punto de inflexión de la historia. El cambio rasante de la historia es Sí, la Revolución sí, Francesa. sin duda. Esto marca un antes y un después. Bueno, decir Revolución Francesa, estamos diciendo francesa, claro, nada es casual. Sí. Porque esa revolución que cambiará la historia se podía haber producido en Suiza y hubiera sido la Revolución Suiza. No. O en Polonia hubiera sido la Revolución Polaca. No, es Revolución Francesa. Pero de proyección y de traslación en cuanto al cambio de época a toda la humanidad. Y por tanto es la Revolución Francesa. Por eso lo digo. Por ejemplo, ¿Y qué relación con el corazón de Jesús? pues muchísima. Ahora lo veremos. Primero, la petición de que el rey de Francia consagre su persona, su familia al corazón de Jesús, prometiendo bendecirle en sus empresas, tiene lugar el 17 de junio de 1689. Bueno, fíjese,
Un siglo después, día por día, lo recordamos cuando Fátima, un siglo después, día por día, el 17 de junio de 1789, la monarquía absoluta deja de ser de Francia cae. Porque en aquel momento ya no reinaba, lógicamente, Luis XIV, reinaba Luis XVI. Con ocasión de la grave situación por la que está atravesando Francia, está padeciendo una sequía histórica, que había dado lugar pues, a que las cosechas salieran muy perjudicadas. En fin, un país tan agrario como Francia, estamos hablando ahora del siglo XVIII, cuando la Revolución Francesa, ¿no? Pues que eso dé lugar, lógicamente, a malestar social, carestía de la vida, en fin, y todo eso había llevado a que el rey, las cortes de la época, que eran los estados generales, los convocara, precisamente porque que hacía ya mucho tiempo, casi 2 siglos que no se convocaban, ¿no? Pues los convoca precisamente para tener una interlocución que generara un clima, diríamos hoy, de diálogo, de consenso, para adoptar las medidas para hacer frente a esa situación de hambruna, de hambre, de carencia, de miseria, a la que esa histórica sequía estaba llevando a los campesinos franceses y en general al pueblo francés, ¿no? Bueno, el caso es que ese día, 16 de junio de 1789, el tercer estado, el estado del pueblo, que era la burguesía y los trabajadores, los ciudadanos, pues se declara titular de la soberanía nacional y constituido en Asamblea Nacional. Se acabó la monarquía absoluta. Ya no es el rey el titular de la soberanía nacional, sino que es el tercer estado. Fíjese, 100 años después, día por día. Había tenido tiempo, un siglo de tiempo, la corona francesa. ¿Y Luis XVI no consagra? Bueno, es que esa es una historia extraordinaria. Luis XVI no había hecho la consagración. Luis XV tampoco lo había hecho. Sabían, pero no tuvieron, me permite decir, el coraje, la decisión de hacerlo, teniendo en cuenta que en aquellos tiempos el monarca, que era monarca absoluta, y además Francia era un país extraordinario, sigue siéndolo, pero quiere decir que era una potencia mundial absolutamente, y lo hubiera podido hacer. Perfectamente. No lo hizo, no lo hicieron. Pero cuando se produce ya, se desencadena, a partir del 17 de junio de 1789, la Revolución Francesa, que cristalizará, se precipitará claramente unos días después, el 14 de julio, con la toma de la Bastilla, se da cuenta de que efectivamente del roto, y hará la consagración. Hará la consagración privadamente en septiembre de 1792, cuando ya está prisionero. Hará la consagración con la familia real, con la reina María Antonieta, su esposa, y a ello contribuirá de manera muy especial un personaje que yo sé que usted le conoce muy bien y que le quiere, y yo también, yo lo he conocido a través de usted, que es Madame Elisabeth, hermana de Luis XVI. ¡Qué cosa! Madame Elisabeth es un personaje maravilloso. Hermana, como decimos, ¿no?, del rey Luis XVI. Un alma devotísima y que cuidará espiritualmente y asistirá espiritualmente, humanamente, por supuesto, en esos trágicos momentos de la Revolución Francesa, donde, pues, en fin, ya ha caído la monarquía y se está en vísperas ya no solo de que caiga la monarquía, sino de que sean guillotinados el rey Luis XVI, su esposa María Antonieta, pues para que haga la consagración. Digo que es importante eso. El rey Luis XVI será guillotinado en enero de 1793, fecha para la historia de la humanidad y de manera muy especial para Francia, por supuesto. Bien, Luis XVI, como decíamos, hizo la consagración a instancias de Madame Elisabeth, que también sería guillotinada en 1794 y cuya causa de beatificación ya está abierta. No se preocupe. Será guillotinada, morirá con 30 años. Sí. Es un alma deliciosa, Madame Elisabeth. No se preocupe, que nuestro equipo está poniendo la portada de la biografía de Madame Elisabeth, pero usted no se preocupe, porque esto lo vamos a ampliar en el próximo programa, porque esto no se queda así. El tiempo es el tiempo. Solo para decir una cosa, si me lo permite,
incentivar el interés por esta cuestión, estos temas que estamos tratando, ¿no? Es decir, de la misma manera que se puede pensar a la luz de los acontecimientos que la revelación del Sagrado Corazón de Jesús y esa petición de consagración sin duda hubiera evitado la Revolución Francesa tal como la conocemos, porque los lemas de la Revolución Francesa, el lema tal, égalité, fraternité, ¿cuál era la otra? Égalité, igualdad, liberté, liberté, égalité, fraternité, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. Son lemas evangélicos, fraternidad, pues somos hijos de Dios, somos hermanos, somos iguales en dignidad ante Dios, porque somos todos hijos de Dios, pero no vinieron de la mano de la Iglesia, no vinieron de la mano del Evangelio porque no se hizo la consagración, y por eso vino de manera revolucionaria, cayó la corona francesa, hubo sangre derramada por centenares de miles. Bueno, pues de la misma manera decía, que pasó eso, luego Francia lo padecerá, y ahí vendrá la guerra franco-prusiana, lo que será la Primera Guerra Mundial y lo que será la Lo vamos a explicar, si ustedes quieren saber más, porque es que lo ha dejado en un enigma, lo de Luis XVI, lo de su hermana Madame Elizabeth, vengan ustedes al próximo programa, a la próxima edición. Muchas gracias, don Jorge. Es que ahora ya ni tiempo para agradecerle, ni para despedirme, que se nos va, ni tiempo para decirles a ustedes que muchas gracias y que nos vamos a poner a trabajar para ofrecerles próximamente una nueva edición de este programa. Se llama Marcando el Norte.